Buenas tardes a todos, bienvenidos a este panel en donde vamos a compartir reflexiones y perspectivas sobre temas claves en el sector tecnológico. Me presento, soy Alfredo Silvestre, Managing Director de Experis, la marca de Manpower Group especializada en atracción y gestión de talento tecnológico y digital. Y bueno, para mí es un honor realmente poder moderar este panel sobre los principales desafíos de la industria, tanto para las empresas como para las personas que trabajan en roles de tecnología. Para conversar sobre estos temas nos acompañan dos expertos que desempeñan roles claves en liderazgo tecnológico. Comienzo presentando y agradeciendo a Cecilia Targueta, quien tiene más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico. Actualmente es Staffing Director Global y Country Manager en Globant Uruguay. También es mentora en Laboratoria, una ONG que apoya a mujeres para seguir carreras en el sector digital. También nos acompaña Eduardo Mangarelli, quien es el host del evento. Gracias, Eduardo, por invitarnos. Actualmente es el decano de la Facultad de Ingeniería de Ort, presidente de Endeavor y tuvo una trayectoria de casi 20 años en Microsoft y también es inversor del sector IT. Cuando nos convocan a esta charla, en particular para mí, me resulta un tema que me entusiasma mucho, ya que trabajo hace más de 15 años en consultoría y a su vez tengo una formación en tecnología. Además, recientemente lanzamos desde Experis un libro, el libro titulado 25 líderes que transforman la tecnología en Uruguay, que se trata de un libro coral donde nosotros recopilamos testimonios de actores claves que dan su perspectiva y nos dejan algunas pistas muy interesantes acerca de cómo acelerar la innovación y la transformación digital en el país desde los diversos sectores. Hay participantes del área gubernamental, empresarial, emprendedores y también desde lo social. Bueno, acá tenemos justamente a dos protagonistas de ese libro, que es Eduardo y Cecilia. Así que, si les parece bien, sin preámbulo, podemos comenzar con las preguntas a nuestros panelistas y que esto sea una charla en donde ustedes también puedan interactuar en algunas cosas que quieran consultarnos. De vuelta, muchas gracias Eduardo y muchas gracias Cecilia. Comenzamos, si te parece, con Encantado. Eduardo, desde tu doble rol, porque has tenido una Ujú. larga trayectoria como líder en empresas tecnológicas y también desde el mundo académico. Nos resulta muy interesante tener tu mirada acerca de cómo estamos en Uruguay en materia de educación en las áreas de tecnología, principalmente pensando en qué tipo de perfiles están demandando las empresas y cuáles son las habilidades que más se requieren. Sabemos que la escasez de talento es a nivel global y hay un gap de talentos que debemos cubrir. Ujú. Entonces, nos gustaría saber cómo estamos en Uruguay y qué podemos hacer desde las empresas y desde lo académico. Perfecto, bueno, buenísimo. Y gracias Alfredo y Cecilia, un gusto de compartir el panel contigo. Así que encantado de tener este espacio con todos. A ver, como bien tú decías, voy a partir por la parte final de tu pregunta, que es, efectivamente hay un gap, es decir, escasez de talentos en el área de tecnología a nivel global. Y creo que hay una reflexión bien importante a hacer al respecto y es, esa escasez es producto de que hoy los perfiles de tecnología, y ahora hablamos de cuáles en particular y en general, pero los perfiles de tecnología son demandados por todos los sectores y todas las industrias. Es decir, hace unos 8 o 9 años atrás se produjo un quiebre en el cual la mayoría de los perfiles de tecnología ya pasaron a no ser demandados solamente por aquellas empresas propiamente empresas tecnológicas, por ejemplo, Globant, dado que nos acompaña Cecilia aquí, o múltiples empresas tecnológicas a nivel global, sino que empresas como, tan diversas como un banco, una empresa de comercio o una empresa de la salud, etcétera, empezaron a requerir de perfiles de tecnología, dado que la tecnología se transformó en el principal, y la tecnología de la información en particular, deberíamos decir, se transformó en el principal habilitador y agente de transformación de las organizaciones. Ese fenómeno trajo consigo justamente una explosión en la demanda de talento a nivel global. Y yendo ahora sí concreto a tu pregunta, Alfredo, en esta escasez, claramente nuestro país no es una excepción en ese sentido, más aún siendo, se dan las características de somos por un lado un país pequeño, pero por otro lado un país sumamente atractivo para la llegada de empresas extranjeras, con lo cual la tensión se hace, digamos, aún más grande.
yendo a tu pregunta sobre los perfiles, bueno, yo creo que cuando pensamos en perfiles tenemos que verlo en una matriz, en el sentido de que, por un lado, tenemos que mirar el tipo de formación y el nivel de capacitación, y con esto van a carreras técnicas de grado y posgrado, y luego podemos hablar de eso. Y la otra parte de la matriz, digamos, el otro eje de la matriz, deberíamos decir es qué tipo de habilidades. En eso de qué tipo de habilidades, y voy ahora al centro de tu pregunta, bueno, hay claramente habilidades que hoy y conocimientos, ya sea técnicos como de fundamentos, que hoy son sumamente relevantes. Algunos de ellos son, por ejemplo, el área de la ciberseguridad y las habilidades de ciberseguridad son a nivel mundial del área en la cual hay mayor escasez de talento. Luego hay algunos otros, llamémosle, nichos de conocimientos específicos, como es lo que se llama DevOps o Developer Operations, también es un área de escasez. El área claramente de inteligencia artificial, pero de hecho no puse como primer ejemplo inteligencia artificial un poco a propósito, si bien hoy podemos decir que es uno de los de moda, pero justamente porque quiero salirme de las modas y porque hay ciertas disciplinas, como por ejemplo la inteligencia artificial, que no es una carrera, sino que lo que es un área de conocimiento sobre la cual alguien que elige hacer una carrera luego puede profundizar. Pero entonces, para resumir en esta primera parte de tu pregunta, claramente en áreas de ciberseguridad, áreas como arquitectura de software, áreas como developer operations y áreas como inteligencia artificial o ciencias de datos son algunas de las áreas en las cuales hay escasez de talento. Y voy a redondear la pregunta con un breve puntito más, que es, siempre en todos estos casos, cuando pensamos en talento, las habilidades, llamadas en muchos casos soft skills o habilidades blandas, son un complemento sumamente importante a la formación del talento. Habilidades como poder trabajar en equipo, habilidades como poder comunicarse en forma efectiva, habilidades como poder adquirir conocimiento por nuestros propios medios, es decir, poderle, dicho en términos muy prácticos, poderle seguir el tren a la evolución de la tecnología, son también habilidades sumamente importantes. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Nosotros, para complementar a tu respuesta desde Experis, notamos también que nuestros clientes nos piden que trabajemos mucho a la hora de hacer hunting de estos profesionales en si tienen el desarrollo de esas habilidades. Así que es súper importante entender que los soft skills son muy importantes para cualquier tipo de estas posiciones o de estas carreras que nosotros vamos a elegir en un futuro. Cecilia, en esta misma línea que estamos conversando, me gustaría Me gustaría entender... complementar con una Sí, cosita también, Alfredo, si me por permitís. supuesto. Un poco con el sombrero del rol global, también yo tengo como una visión del talento a nivel justamente global, ¿no? Primero, como ese concepto que nuestro mercado de trabajo, cuando estamos trabajando en la industria de la tecnología, es el mundo, ¿no? No pensar solamente en lo que se puede necesitar en la región, sino también en qué otros negocios se están desarrollando en el resto del mundo. Y algo que se está dando de manera cada vez más frecuente es capaz que, bueno, algún cliente precisaba un perfil que supiera Java, por ejemplo, y otro perfil que supiera Cloud. Cada vez más se están combinando las skills, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un plus un Java que conozca alguna de las nubes y que además pueda después formarse en las otras nubes. Antes capaz que teníamos a alguien certificado en GCP y solamente conocía GCP y no Azure. Cada vez más vemos que esos perfiles necesitan ir trabajando otra serie de skills porque si no, permean de forma distinta en el mercado. Perfecto, muchas gracias, Cecilia. En consonancia a la pregunta que te iba a hacer era básicamente esto, de cómo estás viendo vos también que cuáles son los principales desafíos que nosotros nos enfrentamos cuando tenemos que trabajar acerca de los reskilling en los equipos, ¿sí? Y conjunto con eso, también entender cuál es la visión de ustedes con respecto a cómo se incorpora el talento femenino en este tipo de necesidades que tienen las compañías. Bueno, la parto un poquito en dos. A ver, como dificultades de reskilling, eh, creo que es justamente esto, ¿no? Que cada una de las personas que se están incorporando en la industria, ya sea en Globan como en cualquier otro lugar, sean flexibles en lo que se les va pidiendo a lo largo de la carrera, ¿no? Nosotros tenemos muchas, de forma recurrente,
formaciones para ir entrenándolos, por ejemplo, a que los Javas ahora conozcan nubes, o bueno, que los QCs además sepan programar para que puedan también permear para perfiles de automation o que conozcan de accesibilidad, y como es un montón de otras combinaciones. Entonces, creo que nuestro desafío más grande es justamente el ir identificando qué es lo que se va a estar necesitando a futuro, ¿no? Y es una tarea constante de revisión de qué talentos tenemos y qué talentos están demandando para poder darles esas herramientas necesarias, apoyadas obviamente en las personas que tienen muy buen seniority y demás, justamente para que no queden estancados en la carrera, ¿no? Un desafío muy grande que tenemos a nivel interno, y también lo tomo un poco como tal vez consejo para quienes empiezan a insertarse en la industria, el que no se queden en la formación, ¿no? Que vayan, así estén en una empresa de producto, que suelen estar como mucho más enfocados en cierta tecnología, sigan formándose en otras tecnologías, sigan al tanto de qué es lo que eh, sigue sucediendo en la industria y qué tecnologías se van pidiendo cada vez más, para que resulte más fácil luego el cambio, si se quiere hacer un cambio en la carrera. Y en cuanto al rol de la inserción de la mujer, creo que si comparo, hace 21 años, calculaba el otro día que entre en la industria éramos muy poquitas mujeres, ahora por suerte cada vez vemos más, pero también es cierto que seguimos viendo más en roles más típicos para mujeres. QCs, PMs y bueno, y todas las áreas de staff. Creo que sigue estando el desafío en que, si bien la industria invita a sumar a un montón de otras profesiones, o en mi caso, que tampoco no vengo de hacer ingeniería, creo que también tenemos que seguir trayendo mujeres a carreras, sea, tecnicaturas, ingeniería, pero que tengan que ver con tecnología, ¿no? Sobre todo por todo lo que tiene que ver con pensamiento lógico, ¿no? Hay como una formación de base que va a permitir que la carrera también se haga de forma mucho más rápida y sencilla, tal vez. Ok, muchas gracias, Cecilia. Sí, complementando a eso, yo creo que hay que trabajar mucho no solamente en las universidades, en incentivar este tipo de carreras, sino bajar a los primeros años y donde Ujú. digamos, los chicos están en esa decisión y las chicas de qué van a estudiar y mostrarles un poco ejemplos de aquellas personas que han tenido una excelente carrera dentro de la industria de tecnología y que se han podido desempeñar y que son totalmente exitosas. Muchas gracias, Cecilia. Ahora Totalmente, volvemos y ahí complementando, es un tema que tenemos bastante analizado, la decisión comienza mucho antes que la decisión Sí, universitaria. La claro. decisión, o sea, parte de, y esta es una conversación mucho más amplia, digamos, parte desde la formación en la matemática en el ujú, secundario y, bueno, efectivamente es una conversación que empieza mucho más antes en el tiempo. Mucho. Sí, totalmente de acuerdo. y creo Eduardo, que ahí jugamos un rol clave todos, ¿no? A ver, yo como madre de 3 niños Ujú, trato bueno, de seguir como ujú, incentivando justamente todo eso, porque aparte es base, un poco lo que decías, Eduardo, antes, ¿no? ujú. No solamente para trabajar en perfiles tecnológicos en industria de tecnología, sino para cualquier otro tipo de industria. Te va a claro. haber un montón de otras herramientas, ¿no? Así no sea como tu main skill. Ujú, Yo creo que en estos últimos años, no solamente en Uruguay, sino en general en Latinoamérica, se está incentivando y son carreras que tienen como una mejor visión porque muestran una mejor perspectiva a futuro. Entonces, es cierto que la conversación empieza in situ y en casa para empezar a poder incentivar a que tomen la decisión y se arriesguen a este tipo también de carreras, que obviamente tienen su complejidad. ujú. Me interesa insistir con el tema de la educación y la importancia que tiene esto. Qué Entonces, bueno. desde la... Qué bueno que te interese sentir en ese tema. No, no, es que creo que es clave. Bueno, como les decía, yo vengo también del palo de estas carreras Ujú, y he vivido toda esa transición que estamos conversando y creo que es muy importante el rol que cumplimos también las compañías en cómo podemos incentivar a que las personas que trabajan hoy dentro de las compañías puedan tomar la decisión de un cambio de carrera, porque eso también es muy necesario. O sea, no simplemente hablar de la decisión del inicio cuando uno estudia, sino aquellas personas que trabajan en compañías y quieren hacer una reconversión.
¿Cuál es tu opinión acerca de este tipo de talentos y si se puede ver en la universidad que empiezan a acercarse personas que tal vez ya tienen otra carrera y que están en búsqueda de un cambio? Definitivamente, y ese es un fenómeno que, mira, cuando lo complementamos con, voy a conectarlo por un minuto con lo que decíamos previamente, de que la tecnología y la importancia de tener conocimientos de tecnología es transversal a todas las industrias. Ese fenómeno se ve claramente y lo voy a ejemplificar en dos casos. En las carreras técnicas y terciarias, que pueden ser una carrera de 2 años, una carrera de 3 años, un porcentaje significativo de esas carreras las hacen personas que ya tienen una formación previa. Por ejemplo, una formación en administración o una formación en contabilidad, no excluyente solamente de esas áreas, lo estoy poniendo nada más como un ejemplo. Y porque entienden que, por un lado, no quieren hacer una carrera completa de 5 años como una ingeniería, porque entienden que es una inversión de tiempo demasiado grande, ya tienen una formación previa, pero sí entienden que hacer una carrera que les permita no solamente aprender de aspectos técnicos, sino sí que le dé ciertos fundamentos de entendimiento de la tecnología y del impacto de la tecnología en una organización. Una carrera de referencia, por ejemplo, es analista en tecnologías de la información, que insisto, es una carrera de 3 años. Entonces, es un número significativo de personas que ya tienen estudios previos, con lo cual de hecho son personas que son más grandes que la edad de recién egreso del secundario, de recién egreso del liceo, ya tienen una formación previa y eligen, por ejemplo, la carrera de analista en tecnología de información como una forma de complementar su perfil. Y teniendo claro que esto lo que les permite es aspirar a mejores oportunidades laborales, inclusive dentro del área de formación inicial, es decir, alguien con un perfil administrativo o un perfil contable, e insisto, no solamente se restringe a ese escenario, pero es fácil de describirlo de esa forma. Entonces, ese es un ejemplo claro. Otro ejemplo claro se ve en el otro extremo, donde en el área de posgrados hay quienes también tienen una formación, lo que se llama una formación de grado, es decir, un título universitario, desde el área de la administración hasta el área de recursos humanos o hasta el área de la medicina, o sea, tan diverso como eso, y que eligen hacer estudios de posgrado. Lo voy a contar en 2 ejemplos, sin decir nombre, pero en 2 ejemplos reales. Alguien con formación en medicina que elige hacer un máster en Big Data porque lo que le interesa es el análisis de datos Gracias. específicamente en el escenario de la salud. Entonces, es alguien que tiene un claro perfil de medicina, que le interesa la componente de análisis de datos y elige hacer un posgrado, insisto, en Big Data. Ese es como un ejemplo claro. En el otro, en la línea de posgrado también, alguien con formación en el área de finanzas que elige hacer un máster en gestión de sistemas de información. ¿Por qué? Porque pensando en aspirar a roles de liderazgo en una organización, hoy la realidad es que todos los roles de liderazgo típicamente se le llaman los CXO, porque es el CEO, el CTO, el Chief Technology Officer, el Chief Operation Officer, el Chief Financial Officer, típicamente todos esos roles de dirección hoy necesitan tener un entendimiento de cuál es el impacto de la tecnología, porque en buena medida el éxito de cada una de sus áreas depende de la tecnología. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Alfredo, es decir, se ve desde el extremo de las formaciones más cortas, técnicas terciarias, donde alguien lo elige como segunda opción de formación, hasta en el otro extremo, donde quienes apuntan a roles de liderazgo y ya tienen una formación en un área, llamémosle, distinta que la de la licenciatura, de la ingeniería en sistemas, y eligen hacer un posgrado en gestión de sistemas de información o un posgrado en Big Data, en inteligencia artificial, porque justamente lo que buscan es complementar su perfil. Excelente, gracias, Eduardo. Cecilia, en otro orden, mientras iba comentando Eduardo, yo pensaba en los grandes desafíos que se enfrentan las empresas en cuestión de la gestión del talento tecnológico, ¿sí? Porque muchas veces nosotros tenemos que cubrir posiciones o vacantes internas y, bueno, la escasez de talento no la estamos encontrando en el mercado. Entonces tenemos que trabajar sobre esa pirámide, digamos, de talento para ver la reconversión que pueda existir de aquellas personas que están trabajando con nosotros. ¿Cuáles han sido las estrategias que ustedes realizan si es
que deciden por una reconversión o si van en búsqueda de atraer y fidelizar a otros colaboradores. Bueno, un poco ambas cosas, ¿no? Primero, algo de lo que siempre pensamos es cuando estamos estimando y vemos un nuevo negocio y necesitamos generar esa capacidad, vamos a poner en Uruguay para acotarlo a lo que es acá, generalmente lo que salimos a hacer es a ver en el mercado de todas las instituciones que den formación, cuál está más cerca al perfil que estamos necesitando. Por ejemplo, si precisamos para videojuegos o si precisamos para algo que tenga que ver con cloud o de big data, realmente nos acercamos a las instituciones para que también nos compartan un poco, compartan el llamado y nos puedan devolver perfiles, porque eso ya por lo menos nos genera un primer filtro de conocimientos de base. Y a partir de ahí, también ya ahora con todo lo que tiene que ver con la dirección de tecnología, que está a cargo de ese proyecto, se arma un plan de entrenamiento que generalmente dura unos 3 meses, que lo que hacemos es tomamos esos perfiles de base y le damos el entrenamiento que hace falta para que puedan ir a ocupar las posiciones de junior y de semi-senior, ¿no? Después hay todo, obviamente, una capa que tiene que ver con los seniors y perfiles de más alto rol, que son los que van a estar como generando la sinergia para que esos perfiles, después semi-seniors y juniors, puedan desempeñar una buena labor en cada uno de los proyectos. Y ahí lo ato un poco a lo que decías de fidelizar, ¿no? A estos perfiles seniors y demás, y también luego que ingresan a la empresa, porque para nosotros un junior que está 3 meses trabajando con nosotros y lo estamos formando es una inversión de tiempo, de los formadores sobre todo, y bueno, y además de la inversión económica que implica el salario de esas personas, ¿no? Durante esos primeros 3 meses que no están asignados a un proyecto. Y bueno, y ahí lo atacamos lo atajamos de dos maneras distintas, ¿no? Primero, con un plan de carrera que les va mostrando, ¿no? Un poco, bueno, esto es tu punto de partida, todo lo que tenés que ir aprendiendo para poder ir haciendo carrera y mostrándoles cómo es ese recorrido dependiendo del rol que quieran ocupar. Y por otro lado, con una política de beneficios que cada vez más tienen que ver con el poder hacer este balance entre la vida y el trabajo, ¿no? Creo que cada vez más eso es lo que lleva a definir a las personas en qué lugar trabajar. Cuando tenés ofertas varias de las cuales elegir, vas a elegir el lugar que te permite tener ese balance mejor, mejor accionado, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y Ahora, ustedes? Alfredo, si me dejas ahí, a mí me gustaría Sí, sí, complementar por algo. supuesto. Creo que todo lo que decía recién Cecilia, creo que es el modelo a seguir como empresa. Y es, ahora, cuando lo pensamos desde la perspectiva de quizás quienes nos acompañan, los profesionales en general, es decir, pensándolo por un minuto desde el individuo, yo ahí tengo una recomendación, obviamente sesgada por lo que ha sido mi experiencia, pero muy marcada al mismo tiempo, que es responsabilidad de cada uno el continuar formándose. Y esto, donde a cada uno le resultan diferentes caminos, es decir, hay quien para seguir formándose lo que hace es, llamémosle, todas las semanas se mantiene leyendo, hay quienes van por el escenario de la formación formal y hacen un posgrado, hay quienes la formación formal no les funciona y lo que hacen es múltiples cursos. Hoy tenemos la enorme ventaja, hoy vivimos llamémosle, una época extraordinaria desde el punto de vista de la sobreabundancia de información, de conocimiento y de formación. Es decir, hoy podemos ahora elegir el tema que queramos y nos vamos a encontrar con una multiplicidad de cursos en línea, de cursos online, de cursos gratuitos, de cursos sincrónicos, de cursos asincrónicos y puedo seguir con la lista. Pero el punto importante aquí, de fondo, es cuando pensamos en la carrera de cada uno, yo creo que hay un aspecto bien importante y es que cada uno nos hagamos responsables de nuestra propia carrera. Y está buenísimo cuando la empresa nos ayuda a armar el plan de carrera, pero los primeros responsables de armar nuestro plan de carrera somos nosotros. Los primeros, y con nosotros me refiero a cada individuo, los primeros responsables de decir cómo voy a elegir invertir mi tiempo, porque el invertir mi tiempo es invertir en mi carrera y es invertir en mi futuro. Y parte de lo que quiero incentivar aquí, despertar aquí, es el sentido de curiosidad y de proactividad
de cada uno, y de versus de que alguien me tenga que decir, no, mira, deberías estudiar, no, es elegir, o sea, de vuelta, los recursos son infinitos. ¿Cómo elegir, armar mi plan de carrera y qué decisiones personales / profesionales estoy dispuesto a hacer para invertir en mi formación? Donde la principal inversión es tiempo, sin duda es la más relevante. Pero vuelvo a decir y quiero dejar subrayada la palabra de curiosidad y de proactividad. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Nosotros nos encontramos a diario en los procesos que llevamos adelante cuando candidatos nos preguntan qué les aconsejamos que estudien como para estar más al corriente con lo que está sucediendo. Y un poco la respuesta es esta, es una elección muy personal y tiene que tener un sentido. No porque acumulemos cursos nosotros vamos a tener una mayor posibilidad de empleabilidad, sino que nosotros tenemos que tener un objetivo e ir profesionalizándonos detrás de ese objetivo. Luego podemos cambiar, lógicamente, de carrera o virar nuestro espectro, pero siempre es detrás de un objetivo, así que resalto lo que estás mencionando porque es sumamente importante. Algo que está en auge y que, bueno, todos en los últimos años lo estamos escuchando cada vez más fuerte, sobre todo cuando se habla de innovación, y que es una palabra que se aplica generalmente a empresas, pero también tiene que estar muy, digamos, en auge en las universidades, es entender cómo las universidades están empezando a utilizar estas tecnologías como la inteligencia artificial, como el machine learning, que están impulsando desde las universidades para que los alumnos ya puedan enfrentarse con otras herramientas cuando salen al mundo laboral. Bien, arranco yo. Sí. Esta digamos, es una mirada de dos dimensiones cuando lo pensamos en la educación, porque hay una primera dimensión que es el cómo incorporamos la inteligencia artificial en el proceso educativo. Y acá sí es importante situar, voy a hacer un paréntesis de 20 segundos sin mi respuesta, que hablamos de inteligencia artificial y hablamos del concepto ahora inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial como concepto tiene más de 50 años y hace razonablemente 20 años que desarrollamos sistemas de inteligencia artificial. Mi primera inversión en una empresa de inteligencia artificial fue hace ya más de 12 años. Y en mis distintos equipos en Microsoft desarrollamos sistemas de inteligencia artificial hace 10, 12, 14 años. Entonces, hoy claramente hay un fenómeno muy particular asociado al mundo de la inteligencia artificial generativa. No nos vamos a meter en el detalle eso desde el punto de vista técnico, pero volviendo al origen de la pregunta, hay una componente muy importante que es cómo estas tecnologías habilitan el escenario de nuevas prácticas en términos de educación. Entonces, el uso de la tecnología como un acompañamiento, y lo voy a llevar a un ejemplo muy, pero muy real. En nuestras materias de programación, hay construido un pequeño, déjenme tomarme la licencia, es una especie de robotito, que no es un robotito, es un chat GPT personalizado para acompañar a los estudiantes en el proceso del aprendizaje de programación. ¿Eso sustituye al docente? Absolutamente no. Esto lo que es una herramienta que alimenta el acompañamiento del proceso del estudiante, particularmente fuera del aula. Entonces esto refuerza la experiencia del estudiante, esto amplifica el rol del docente. Y esto es transversal a toda la carrera, es decir, el fenómeno actual de la inteligencia artificial, así como transforma múltiples profesiones, transforma también el proceso educativo, y lo ejemplificaba recién con un caso concreto. Ahora, yo decía que esto tiene dos dimensiones. La segunda dimensión es la importancia de que los conocimientos en el área de inteligencia artificial son extremadamente relevantes en la formación profesional, porque es parte de lo que nuestros estudiantes, ingenieros, ingenieras, licenciados, licenciadas, van a necesitar conocer para utilizar como herramienta y para poder tomar decisiones de qué sistemas construir y de qué forma incorporar la inteligencia artificial. Y es así que, por ejemplo, quien hace una carrera de grado, es decir, una licenciatura o una ingeniería, puede elegir todas sus materias selectivas, sus materias que pueden elegir cuál es la materia que van a tomar, todas en el área de inteligencia artificial, con lo cual estudiar ingeniería, por ejemplo, ingeniería en sistemas,
con una especialización en inteligencia artificial. Con esto lo que quiero decir, y para resumir la pregunta, tu pregunta tiene dos dimensiones de respuesta. Por un lado, la incorporación de inteligencia artificial en el proceso educativo, y por otro lado, la importancia en el contenido curricular y en las herramientas, porque es parte del conocimiento de base que los estudiantes van a necesitar, que hoy ya necesitan, de hecho, para el desempeño de la actividad profesional. Y que de hecho esto se conecta directamente con lo que puede complementar Cecilia en este sentido. Perfecto, gracias, Ese Eduardo. mismo acompañamiento es el que Claro. después nos puede dar en las carreras, ¿no? Está como el mito este de que viene a sacarnos el trabajo a todos. No, lo que viene es justamente a ayudarnos por ahí a ser más eficientes. Sí, siempre vas a precisar igual a una persona que le dé como que toda esa información que te devuelve le ponga un sentido, ¿no? Si no, es como creer a ciegas en algo que es verosímil pero no verdadero, diría Vilinsky. Ok. Cecilia, estaba pensando en dos preguntas para hacerte. ¿Qué impacto vos pensás que todo esto que dijo Eduardo va a tener en el mercado laboral local? O sea, ¿qué impacto va a tener real, y si ustedes lo dimensionan, esta aplicación de este tipo de tecnologías? Y por otro lado, ¿cómo crees que se puede fomentar en las empresas? Ustedes son claramente una empresa que innovan, que están constantemente innovando, pero ¿cómo crees que se puede desarrollar eso en otro tipo de empresas donde se necesita ya pensar en una cultura de innovación, no solamente innovar por un proceso o por un tiempo determinado? Primero creo que para poder apoyar la innovación tenemos que también mostrar una disposición a que algo pueda no salir del todo bien, ¿no? Nadie se arriesga a probar algo nuevo si después lo van a penalizar a la primera de que salga mal. Entonces, una cultura que admita el error me parece que es clave, ¿no? Y ahí, bueno, sumo un poco también a lo que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial eh, en las organizaciones desde dos aristas, ¿no? De forma interna, nosotros cada uno de nuestras áreas eh, comunes, digamos, de asignaciones, de reclutamiento, de entrevistas, utilizan cada vez más la inteligencia artificial, sobre todo para él poder acumular datos y generar como diferentes análisis para hacernos más eficientes. Y también en las soluciones que vendemos a los clientes. Obviamente con todos los temas con todos los cuidados que tienen que ver por confidencialidad, nosotros tenemos una instancia propia, que es a la que le podemos hacer como ciertas preguntas, nos va a ayudar y es una compañía eh, para poder hacernos cada vez más eficientes. Ok, Y que perfecto. el trabajo que antes tal vez te llevaba, no sé, te trancabas en algo y estabas todo un día pensando una solución, lo puedes resolver más rápido. Y también desde mi lado, que estoy más en el análisis de los datos de demanda, de asignaciones y demás, me permite procesar esos datos de forma mucho más rápida y tener una respuesta de forma más sencilla a las preguntas que me puedo ir haciendo de para dónde va viniendo la demanda futuro, por ejemplo. Ok, y en esto que mencionaba recién, ¿qué rol juegan específicamente, como lo ves vos en el mundo empresarial, las políticas de inclusión y diversidad en este tipo de procesos de transformación y de cambio y de innovación? Bueno, también va un poco atado a qué es lo que se valora cada vez más, tanto desde nuestros empleados como desde nuestros clientes, las diferentes miradas, incluso ahora poniéndolo, ¿no? Como bien desde el punto de vista empresarial y de solución de negocios. Las diferentes miradas para generar un producto te van a permitir generar un producto que también atienda a las necesidades de tus clientes, dependiendo también, ¿no? Tu cliente no es uno solo, hay diferentes perfiles de clientes. Si vos en el proceso de generación de un producto incluís la mayor diversidad posible, vas a poder también cubrir las necesidades de mayor espectro de tus clientes, ¿no? Entonces, la inversión en diversidad, una de las formas que tenemos de seguir incentivándolas, es que justamente esto, ¿no? Es una inversión que tiene un retorno de inversión mucho más grande que si vos pones a un grupo donde comparten las características de sexo, de etnia, a nivel de capacidades y demás, vas a tener un producto mucho más
interesante para tu cliente final si todas estas miradas son parte del input en el desarrollo de ese proceso para generar el producto, que si solamente genero un producto pensando en la mirada de un solo grupo. Gracias, Cecilia. Eduardo, ¿y cómo lo viven ustedes desde la universidad, esto que le consultaba a Cecilia? ¿Cómo trabajan esto de las políticas de inclusión y diversidad? Si las personas que se están formando ya salen con ese mindset de que se necesita trabajar fuertemente en eso una vez que están en una compañía. Por supuesto, y sobre todo desde el punto de vista de igualdad de oportunidades. Creo que el concepto más importante a trabajar es igualdad de oportunidades y de hecho desde una institución académica esto se refleja, es del tipo de cosas de las cuales se puede hablar, pero luego se ejerce y se demuestra en el día a día. Bueno, voy a comentar en forma anecdótica, pero justamente el día de hoy, a las 12, al mediodía, teníamos nuestra sesión de bienvenida a estudiantes que iniciaron sus estudios ahora en agosto, y justamente un bloque de la charla que tomo la responsabilidad de llevarla yo, tenía que ver justamente con los valores que promovemos desde la universidad. Entonces, insisto, hay una componente que es de ser claros y explícitos en este aspecto en términos de valores. Lo segundo y tan importante como el ser explícito es honrarlos en el cómo operamos en el día a día. Ok, muchas gracias. Bueno, desde Manpower Group nosotros también trabajamos muchísimo en la diversidad y en la inclusión y notamos, sobre todo en el ecosistema de Uruguay, que hay un compromiso bastante notorio en relación a lo que se puede observar en otros países, con lo cual nos parecía muy interesante que nos pudieran contar tanto de lo educativo y de lo empresarial, cómo lo estaban viviendo ustedes. Ahí, si querés, agrego también, creo que desde el lado de las empresas tenemos que hacer un trabajo muy consciente también. Nosotros, por ejemplo, tenemos ciertas métricas que nos indican porcentajes de hombres y mujeres sexo no binario, también con, bueno, personas con algún tipo de capacidad distinta, digamos, y hacemos un trabajo consciente de inclusión en el sentido de hemos hecho llamados exclusivos para mujeres, por ahí para ciertas posiciones en las que vemos que no se están presentando tantas mujeres, hacemos un llamado general y después de ese resultado hacemos un llamado específico para mujeres. Porque hemos visto con datos que cuando el llamado es específico para mujeres, se presentan un número mucho más grande que en el llamado en que haces sin distinguir que es solo para mujeres. Eso nos trae que por ahí se sienten más confiadas de presentarse en esos llamados donde aclaramos que es un llamado específico de mujeres. Lo mismo, por ejemplo, cuando trabajamos con fundaciones que nos acercan CVs de chicos que por ahí tampoco buscan, ven en Globan, por ejemplo, un, un posible empleo futuro, tanto personas con capacidades distintas o sino también de contextos socioeconómicos más complejos, ¿no? Con ellos hacemos como llamados bien directos, un poco con esto de invitarlos a la industria, con un plan de formación que también es diferenciado, pero porque, bueno, creemos justamente que en la diversidad también del personal, todos nos vemos beneficiados, ¿no? Sí, yo concuerdo lo que estás mencionando, que el abordaje de la oportunidad que se le da a este tipo de diferentes perfiles o personas tiene que estar adecuado también, porque si no es como que hay un sesgo inconsciente, que eso también, bueno, es un tema aparte para hablar, por ejemplo, de inteligencia artificial, de los sesgos inconscientes que se pueden producir cuando vos, bueno, no dejas como las reglas claras y para todos por igual. Entonces, eso que mencionás de que por ahí se postulan mayor cantidad de mujeres cuando ese aviso está orientado específicamente a mujeres, es muy cierto y es muy real y es una acción rápida y fácil de realizar. Estamos entrando ya en los últimos minutos porque vamos a dejar un espacio para algunas preguntas, pero no quisiera desperdiciar la oportunidad, Eduardo, de preguntarte a vos, que has sido todo un referente del sector,
si nos podés compartir la visión acerca de cómo ves en general el ecosistema tecnológico y al emprendedor en Uruguay. Porque hemos hablado de un montón de cosas en esta charla, pero el emprendedor en Uruguay creo que es quien está haciendo notar a la industria o sobresalir por lo que se puede ver en otros países en la región. Entonces, como país, ¿vos pensás que estamos en un buen camino como para convertirnos realmente en un hub tecnológico? ¿O en qué vamos bien y en qué nos faltaría mejorar? Bien. Voy a tratar de hacer una respuesta resumida. Es decir, la primera parte de la respuesta es, diría, hoy en el ecosistema hay un común acuerdo de que estamos en un muy buen momento. Ese muy buen momento es la combinación de que, por un lado, hoy hay múltiples organizaciones a la cual un emprendedor, una emprendedora, un equipo de emprendedores puede acudir en una etapa temprana, que pueden ser desde las incubadoras de nuestra universidad o de distintas universidades, organizaciones como la nueva aceleradora que se está creando dentro del marco de Uruguay Innovation Hub, con lo cual hay múltiples organizaciones para quienes recién están comenzando y tienen una idea en el por dónde pueden empezar. Junto con eso, también hoy en el ecosistema hay, diría, una amplia disponibilidad de inversores ángeles, que de hecho muchos de ellos inversores ángeles son emprendedores que ya han tenido sus primeros éxitos, llamémosle, si bien después cómo medimos éxito puede haber diferentes concepciones al respecto, pero emprendedores, digamos, que ya han tenido un cierto recorrido y que están dispuestos a acompañar y a invertir en nuevos emprendedores, con lo cual hay un buen ecosistema de emprendedores ángeles. Junto con eso, también el hecho de varias organizaciones, algunas con varios años, como es el caso de Endeavor, algunas más recientes, como es el caso de URUCAP, la Asociación Uruguaya de Capital Privado, que cofundamos con algunos otros colegas hace un año y algo atrás, y que lo que permite es nuclear a los inversores ángeles, pero también a los fondos de inversión, como una forma de a los emprendedores darles un camino claro de a dónde acudir a la hora de necesitar inversión. Entonces hay múltiples organizaciones, vuelvo a decir, desde Endeavor, URUCAP, organizaciones internacionales como NewLab, Our Crowd, es decir, organizaciones internacionales que han decidido basarse en Uruguay también como y transformándose en agentes para promover el emprendimiento. Entonces, cuando miramos el ecosistema, e insisto, sin querer dar una respuesta súper abarcativa, en términos de aquellas piezas que son claves para generar un ecosistema emprendedor, que son organizaciones como las aceleradoras y las incubadoras, disponibilidad de inversión en los diferentes stages, es decir, en las diferentes etapas, lo que se llama primero inversión ángel, luego inversión semilla, luego inversión de venture capital. En cada una de ellas, quizás donde tenemos todavía un desafío un poco más grande es a medida que la inversión es más grande, los emprendedores cada vez más rápido tienen que mirar a inversores extranjeros, y eso está ok, entendiendo también que hay una realidad que es las empresas y las startups uruguayas, cuando nacen pensando a nivel global. Es decir, la enorme ventaja de ser un mercado chico es nacer con mentalidad global. Entonces no es necesariamente un desafío pensar en inversores extranjeros o en inversores globales. Pero entonces, volviendo al origen de tu pregunta, Alfredo, hay un ecosistema rico, diverso, pero para no quedarnos con una respuesta de todo funciona bien, uno de los desafíos que si objetivamente miramos hoy el ecosistema de inversión, perdón, el ecosistema de emprendimiento en Uruguay, diría una de las áreas de oportunidad es el emprendimiento en el área de lo que se llama Deep Tech o tecnología profunda, que podríamos llamar, una forma de describirlo sería tecnología que tiene, la creación de compañías que tienen como parte de su construcción el desarrollo y la generación de patentes, por ejemplo. Esa área que lo que requiere es empresas que tengan un alto grado de profundidad técnica y de desarrollo científico, es de las áreas en las cuales, diría, está menos desarrollado el ecosistema. Para terminar de complementar, y bien breve, parte de lo que enriquece el ecosistema actual es
la gran cantidad de empresas uruguayas que se han hecho conocer en el resto del mundo. Así como también parte de lo que enriquece el ecosistema local es que empresas extranjeras hayan decidido confiar en instalarse en Uruguay y contratar talento uruguayo. Globant claramente es un ejemplo, Microsoft con el laboratorio de inteligencia artificial es un ejemplo, y varias empresas más para no quedarnos cortos con la lista. Pero obviamente que el complemento del aterrizaje de empresas multinacionales en Uruguay, apostando al país y al talento uruguayo, es un agente más de fortalecimiento del ecosistema. Excelente, muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, y la pregunta final para Cecilia y luego de escucharte lo que mencionabas, Eduardo, es ¿qué consejos le daría a cualquier persona que aspira a trabajar en roles de tecnología desde su visión empresarial? O sea, ¿qué oportunidades crees que esas personas pueden tener en lo inmediato y qué consejos te gustaría dejarles? Bueno, a ver, creo que la industria de vuelta invita a profesionales de diferentes carreras a sumarse. Hoy Eduardo mencionaba de alguien que estudió medicina y que está haciendo una formación en Big Data. Nosotros tomamos, por ejemplo, personas que vengan con formación en biotecnología, medicina, justamente porque tenemos un estudio que es Life Sciences, entonces precisamos ese conocimiento bien específico. Hay muchas industrias para las cuales proveemos soluciones que necesitan ese conocimiento específico y una vez combinado con herramientas que tienen que ver, sí, con base tecnológica, generan un valor diferencial a quien solamente hace la carrera en tecnología, ¿no? Entonces, con formación adicional, invita a un montón de otras personas a sumarse a la industria. Y una vez que están insertos en la industria, mi recomendación es, en el momento que te empezás a sentir muy cómodo en la posición en la que estás, es momento de pedir un poco más de pista, ¿no? Yo empecé mi formación, yo soy contadora, empecé hace 21 años en una empresa que precisaba contadores para probar una aplicación bancaria y por eso fue mi ingreso en la industria, pero a partir de ahí siempre fui pensando, ¿no? De esta manera. En el momento en que estoy muy cómoda haciendo algo, es momento de cambiar. Y así fui haciendo todo el recorrido a lo largo de muchas industrias. Hice un pasaje por Big Data en su momento, en inteligencia artificial, pasé por videojuegos, y bueno, y después cuando estaba como ya de vuelta, si se quiere, volví a un área que tiene que ver mucho más con que era mi formación inicial, que fue justamente estas áreas de staff, que son como visiones mucho más globales. Y creo que también mi formación inicial y todo lo que transité a lo largo de estos años es lo que me permiten tener por ahora el rol que tengo ahora y disfrutarlo de la manera que lo disfruto. Entonces, eso sería, ¿no? El transitar la incomodidad a lo largo de toda la carrera es lo que va a permitir hacer carrera, justamente. Ok, bueno, ahora abrimos un espacio para si quieren hacer preguntas, pueden abrir los micrófonos y hacerla directamente o también la pueden dejar en el chat y yo les voy leyendo tanto a Eduardo como a Cecilia alguna preguntita, pero quiero cerrar con una pregunta para vos, Cecilia, que me puedas decir cuál es el tema más relevante que estás enfrentando hoy en tu rol. ¿Cuál es lo que más te preocupa de acá a los próximos años en materia de talento y de lo que estamos hablando? Y la formación continua, ¿no? Y el seguir entendiendo qué es lo que va demandando el mercado y qué combinaciones de skills demanda el mercado, sobre todo, ¿no? Esto de que ahora un solo conocimiento de base ya tal vez no sea suficiente, ¿no? El seguir perfeccionando a nuestros profesionales para que puedan ocupar el trabajo del mañana es algo que nos compete todo el tiempo a las empresas, ¿no? Justamente para no dejar de acompañar ese crecimiento y las empresas cada vez más necesitan perfiles tecnológicos, pero también no todas las empresas pueden soportar esa necesidad de perfiles tecnológicos. Entonces, nosotros los acompañamos justamente en esa transformación, que es lo que hace Globant, ¿no? Entonces, el ir entendiendo hacia dónde van los negocios y los requerimientos futuros es nuestra tarea clave y es a lo que nos dedicamos en el día a día desde este rol global, ¿no? Justamente porque eso es lo que va a asegurar el trabajo del resto de nuestros colaboradores en los próximos años. Ok, muchas gracias, Cecilia. Bueno, no tengo preguntas en el chat y no sé si alguien quiere abrir el micrófono. Si no, yo voy a hacer una a Eduardo,
que mientras íbamos conversando se me ocurría, y es cómo trabajan, Eduardo, la formación de justamente los profesores, cómo trabajan en esto, en tenerlos siempre a la vanguardia respecto a lo que van a enseñar, porque eso también es un gran desafío. Pues. Muchas veces mencionaste de que no hay que dejar de profesionalizarse, de estudiar, pero bueno, ¿cómo lo trabajan ustedes de la universidad con el propio staff? Está buenísimo. Tomemos como, digamos, como caso de estudio el fenómeno actual de la inteligencia artificial generativa. Fin de noviembre del 2022 sale la primera versión pública de ChatGPT. Noviembre del 2022 se genera toda una revolución primero en Estados Unidos. El sistema educativo de Nueva York decide bloquear ChatGPT en las escuelas y en los secundarios. Enero es periodo de receso en todas las universidades en Uruguay. Llegamos de enero y primera semana de febrero comenzó la capacitación a docentes en el uso de inteligencia artificial para la educación. Uso esto como ejemplo yendo a tu pregunta, Alfredo, de que, primero, y creo que es un valor de las organizaciones hoy en general, la agilidad. Es decir, la agilidad hoy es un valor en las organizaciones. La agilidad para decir rápidamente, esto es un fenómeno, es relevante, es importante, tenemos que la formación y la incorporación en el ámbito educativo tiene que comenzar por los docentes, y tan rápido como febrero de ese 2023 comenzamos la formación a los docentes y que ha continuado siendo una formación continua desde ese momento a esta parte. Pero utilicé ese como ejemplo para responder tu pregunta. Ok, muchísimas gracias. Bueno, tenemos una pregunta que es, bueno, buenas tardes. La pregunta que yo tenía, tal vez algo informal, es que si actualmente en Globan están dispuestos a vacantes de pasantes de ciberseguridad. Desde ya, muchas gracias. Muy buena la charla. Yo lo que diría es, búsquenme en LinkedIn, compártanme el CV. Nosotros estamos sumando talento, diría que todo el tiempo, ¿no? Uno si entra al portal de Globan puede ser que vea ciertas posiciones abiertas, que esas son las que necesitamos cubrirlas de forma, diría, urgente. Ya tenemos un cliente que está esperando a esa persona, pero también hacemos un searching de todo lo que consideramos es fit cultural para Globan, también sumamos de manera proactiva, justamente porque sabemos que necesitan como todo un acompañamiento también para ayudarnos a que vayan permeando los diferentes negocios. Perfecto, yo complemento. Ciberseguridad, como decía Eduardo, es algo que cada vez se pide más, ¿no? Porque es uno de los perfiles que es cada vez más demandado. Exactamente. Yo también complemento con lo que mencionabas. Bueno, se pueden acercar con nosotros a nuestro sitio de Experis también y tenemos un montón de vacantes y también podemos ayudarlos en esta decisión de transición de carrera, porque ahí estoy leyendo Guillermo León, creo que escribe algo relacionado, así que estamos también a disposición desde Experis para lo que necesiten. En honor a los tiempos, no quiero demorar mucho más, agradecerles muchísimo tanto a Cecilia como a Eduardo. Para mí ha sido un placer conversar con ustedes. A todos los que se conectaron, espero que haya sido útil esta charla. Y bueno, estamos totalmente a disposición. Como dice Cecilia, nos pueden buscar en LinkedIn y hacernos las consultas que quieran, que para eso estamos.